¿Qué tal, queridos? Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal Las Espadas y las Rosas. ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más del canal Las Espadas y los Libros. Soy Chino, les saluda Chino. Y en esta ocasión vamos a platicar, como el título del video lo dice, sobre qué es ser conservador, qué es el conservadurismo y sobre todo nos vamos a centrar en el libro que acabamos de leer, que es Conservadurismo de Roger Scruton. Y antes que nada, les recuerdo que si nos quieren apoyar con la cuenta, y si les gusta nuestra labor dentro de redes sociales de fomento y promoción de la lectura y de ciertas ideas e intentar reflexionar estas ideas, pues les invito a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. En la cajita de descripción están todos los links. Y si además nos quieren apoyar económicamente y les gusta lo que hacemos, acabamos de abrir una cuenta de Patreon que también está en la caja de descripción para que se suscriban, y si llegan a suscribirse, pues básicamente ese dinero lo utilizaríamos para comprar más libros, comprar, si se puede, algo de técnica, ¿no? Mejor micrófono, qué sé yo, iluminación, cámara y todo eso, para mejorar nuestro contenido, ¿no es así? Dicho esto, a los que nos sigan a través de otras redes sociales, pues, mi agradecimiento de antemano. Y vamos directamente al hueso para platicar de qué es ser conservador. El libro que les mostré, Conservadurismo, de Roger Scruton, analiza el concepto cronológicamente, cómo se ha desarrollado desde el nacimiento del concepto de conservador o conservadurismo a inicios de el siglo XIX, las primeras décadas del siglo XIX, últimas décadas del siglo XVIII, después de las revoluciones liberales francesas e inglesa y americana. A partir de ahí, Scruton hace un análisis cronológico de cómo ha desarrollado el concepto, ¿no? No decimos evolución porque nos parece que no es la palabra adecuada, pero se va desarrollando, ¿no? Dicho esto, Scruton comienza su análisis indicando y demostrando que hay no solamente, a ver, vamos por partes. En principio, este análisis que hace Scruton del concepto de conservadurismo es un concepto político y público. Pero antes que eso, existe una diferencia entre conservadurismo y progresismo, podríamos decirlo, o, qué sé yo, ganas de cambiar las cosas en la actitud de los seres humanos, ¿no es así? Scruton lo que nos dice, hay una actitud vital de ciertas personas que tienden a proteger, a ser más cautos, a ser temerosos. Sin embargo, esto es más quizás un análisis psicológico o de otro tipo de filosofía y no filosofía política, que es la que está haciendo Scruton, ¿no? En este sentido, podríamos decir o podríamos poner como ejemplo que un padre podría ser el modelo de un conservadurismo, ¿no? ¿Qué hace un padre? Proteger lo que construyó, ¿no? Una familia, un patrimonio, una casa. Entonces, normalmente los padres es un buen ejemplo de qué es ser un conservador, porque lo que gana lo intenta proteger, ¿no es así? Y quizás podríamos ejemplificar a los jóvenes en un concepto generalista, como estas personas más bien con ideas progresistas o con ganas de cambiar cosas, ¿no? Que les incomodan y cuestionan algunas cosas e intentan cambiarlas. Ninguna de estas posiciones o características o caracteres o actitudes de vida son malas o negativas o positivas en sí mismas. Podríamos decir que en cierto momento está bien conservar, proteger, dependiendo en qué momento histórico, en qué momento estemos, disculparán, o en qué momento podríamos salir, investigar, explorar, ¿no? Esto lo podremos muy bien en los imperios, ¿no? Hay momentos de expansión y momentos de protección. Cuando vienen los bárbaros, pues hay que protegerse, ¿no? Cuando estamos más fuertes, quizás podríamos expandir nuestro dominio, ¿no? En este sentido, identifica estos caracteres psicológicos
que no necesariamente son malos o negativos, ¿no? Ninguno de los dos en sí mismos. La segunda pregunta que nos va a orientar esta conversación es, a ver, nosotros venimos desde hace unos años intentando leer, investigar qué es esto del tradicionalismo, el conservadurismo, ¿no? Porque yo siempre tenía esta crítica a los conservadores. ¿Qué es o es la crítica que se les hace a los conservadores? ¿Qué vamos a conservar? Porque en el concepto político tenemos que defender algo en concreto, ¿no? Tenemos estas corrientes cristianas, quizás podríamos mencionar a los mormones, que conservan un tipo de sociedad y no otra, ¿no? Un tipo de, parecen estas poblaciones, unos poblaciones detenidas en el tiempo, ¿no es así? Parecen poblaciones del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Que no aceptan ciertos avances técnicos, científico-técnicos, para el desarrollo de sus sociedades. Ese es un tipo de conservadurismo, ¿no? Y en este sentido, podemos ver una disputa antitética hegeliana, dialéctica, ¿no? Entre los conservadores y la gente que quiere cambiar las cosas, ¿no? Pero parece ser que en los últimos tiempos esta batalla siempre deriva eventualmente hacia un cambio. Casi nunca se termina de conservar nada, ¿no? Y en ese sentido hay una discusión muy interesante en el que eh, conservemos lo que se pueda conservar, ¿no es así? Y los conservadores cada día tienen menos cosas que proteger. Actualmente se les identifica quizás a los conservadores con ciertas posturas ideológicas en contra del aborto, de, qué sé yo, las leyes de transexualidad, las leyes de género, porque se va moviendo las coordenadas de discusión, ¿no? En unas batallas gana el progresismo y en otras batallas ganará el conservadurismo. Pero parece ser que todo termina decayendo, sí, decantándose, podría ser la palabra, hacia que el progresismo eventualmente ganará la batalla, ¿no? El cambio va a ganar, ¿no? Y en este sentido es una crítica muy interesante a los conservadores, que es parece ser que los conservadores de mañana son los progresistas de hoy, ¿no? Porque lo podemos ver bien claro, ¿no? Quizás los, los adultos que somos ahora, conservamos un mundo que logramos construir, ¿no? O que logramos modificar de nuestros padres. Y en este sentido, yo he tenido algunas conversaciones con personas que es como, entonces, ¿por qué te intentamos? ¿Por qué estamos convencidos de defender lo que defendemos? Y si eventualmente va a cambiar, ¿estamos en la verdad? Esto es interesante, ¿no? Y nosotros, personalmente, hablo nosotros como en majestático, pero en lo personal, pues me lleva a pensar que el tradicionalismo es una respuesta a esto, pero eso ya habrá videos relacionados y específicamente hablando de tradicionalismo, porque la tradición o el tradicionalismo intenta buscar esas verdades perennes que van a ser verdad desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Y es ahí donde quizás el conservadurismo debería de hacerse más fuerte, ¿no? En este sentido, actualmente estamos leyendo a Leopoldo Sea y hay una crítica muy interesante de Leopoldo Sea al mundo moderno, porque Leopoldo Sea dice que el hombre moderno es este hombre que ahistórico. ¿A qué se refiere con esto? Y este es un hombre nacido de las revoluciones liberales a las cuales el conservadurismo reaccionó. El conservador nace, o el concepto de conservadurismo, nos dice Scruton, nace a partir de una reacción hacia las revoluciones liberales. ¿Y por qué no antes, no? Antes podríamos pensar que no salieron alguien a conservar porque no había ningún cambio evidente, porque la Edad Media, más o menos 1000 años que vivió la historia, específicamente la historia occidental, pues había muy pocos cambios, ¿no? Entonces no habría por qué ser temeroso de conservar nada, porque pues no habían cambios, ¿no?
Y las revoluciones liberales vienen a hacer un cambio social, político, de todo estos cimientos que las monarquías o las sociedades tradicionales tenían o existían anterior de estas revoluciones, ¿no? Entonces, el conservador reacciona, nace como una reacción a todos estos cambios. Entonces, ¿qué nos dice Leopoldo? O sea, el hombre moderno nacido de las revoluciones liberales es un hombre histórico. ¿Por qué? Porque mata a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque cuestiona o pone en jaque la idea es principalmente porque todas estas revoluciones liberales ilustradas reaccionan frente o aparecen frente al antiguo régimen, que la soberanía recaía en la divinidad del rey, ¿no? Entonces, todos estos revolucionarios dicen, no, la soberanía es en el pueblo, recae en el pueblo. Y cada día Nietzsche ya al final, Nietzsche lo ve muy bien, lo identifica muy bien, el hombre mata a Dios, ¿no? Nunca quiere decir que no exista Dios, sino que nosotros lo matamos o quizás Dios se retiró también puede ser, o nosotros nos alejamos de Dios. En este sentido, el hombre moderno es un hombre ahistórico porque elimina la culpa del pecado original de las sociedades tradicionales regidas por la religión, administradas por una monarquía y gobernadas por políticos, evidentemente, ¿no? Pero se fundamentan en principios morales, religiosos. Entonces, nosotros nos desprendemos de esa culpa. Entonces, el hombre moderno cada día está naciendo de nuevo. Con él nace la historia. No hay nada antes, porque, perdón, como no tengo la culpa del pasado, porque no, ya me liberé del pecado original, pues fácilmente puedo cuestionar la antigüedad o la historia o lo que me intentan transmitir mis padres, mis abuelos o lo que sea preservado, ya lo puedo cuestionar, ¿no? Y en este sentido, el hombre moderno siempre está cuestionándose todo. Hay otro pasaje que a mí, que yo recuerdo, en nuestras conversaciones con personas interesantes que ya hemos platicado aquí con algunos. No sé si en alguna ocasión se hemos comentado. Chesterton tiene una muy buena analogía de esto. Chesterton nos dice, cuando tú vas caminando por el bosque y ves una puerta en medio de la nada, en medio del bosque, pues evidentemente te puedes pensar, bueno, ¿qué hace una puerta aquí? Lo que nos dice Chesterton es, no la quites, ¿no? Porque no sabes por qué está ahí. Si es porque, qué sé yo, era una cerca, una valla que delimitaba una frontera, quizás una casa o qué sé yo. Pero lo que se refiere Chesterton con este ejemplo es que en muchas ocasiones no entendemos cuál es la tradición o qué nos están heredando, pero hay que respetar. Por algo hicieron estas cosas, por algo mis padres me enseñaron esto, ¿no? Y los padres de mi padre transmitieron ese mismo conocimiento. Y en este sentido, los primeros intelectuales o pensadores conservadores, más bien, impugnan esta modernidad naciente, ¿no? Porque lo que ellos dicen es, existe una tradición que hay que preservar. Antes de todas estas ideas ya existía el ser humano, ya habíamos pensado. Algunos nos pensará que hemos estado equivocados o no, pero evidentemente existían estas tradiciones o costumbres. Ya en un momento nos metemos de lleno a hablar del libro de Scruton, que vamos a dividirlo en dos partes de los videos, porque creo que vamos a tardar demasiado en hacer esta introducción. Por otro lado, yo pregunté en mis redes sociales qué pensaban que era ser conservador actualmente, ¿no? Y muchos nos dicen, pues, ser pro vida, antiaborto, que la mujer se quede en casa, ¿no? Pero estas son cuestiones más bien coyunturales y de luchas, coyunturales, ¿no? Lo que nos dice Scruton es que hay una tradición que preservar, que yo ahí veo a Scruton muy cerca de los tradicionalistas y no tanto en los conservadores ideológicos, podremos decir, los que están en la batalla cultural. ¿Qué más? Ya
ahora sí nos vamos a meter de lleno en lo que nos dice Scruton, que hicimos algún par de apuntes para no perdernos. Lo que nos dice Scruton, junto, citando a los primeros pensadores que se pueden considerar conservadores, que podríamos mencionar a Adam Smith, a Edmund Burke, un inglés. También podríamos mencionar a Joseph de Maistre, este francés que lo que impugna es esta soberanía popular, ¿no? Que para él es una gran mentira porque todo nace de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos principales del conservadurismo que nos dice Scruton? Primero, Scruton lo que hace o lo que nos menciona a través de estos autores es que las sociedades existen antes de los contratos sociales que son derivados de las sociedades modernas, ¿no? De estas revoluciones liberales. ¿Por qué? Porque a través de estas revoluciones se crea el contractualismo social rusoniano y hobbesiano, que lo que nos dice es que la soberanía recae en el pueblo y nosotros cedemos una parte de nuestra soberanía para que alguien más gobierne o para que alguien más sea la autoridad. En este sentido, lo que nos dice Scruton es que hay ciertos valores que ya existían antes que esto, pues porque antes también nos organizábamos en sociedades, que las sociedades se conforman por confianza mutua, un lugar seguro, que nadie nos dispute nuestra privacidad o nuestras propiedades y una pertenencia social. Lo que viene en las ideologías modernas es a impugnar esta forma natural de convivencia. Lo que nos dice Scruton es que el conservadurismo es el deseo de mantener las redes de familiaridad y confianza sobre las que depende una comunidad para continuar, perdón. Deseo de mantener las redes de familiaridad y confianza sobre las que depende una comunidad para continuar, ¿no? ¿Qué es lo que nos caracteriza como sociedad, como mexicanos? Pues un idioma, un territorio, un tipo de familia, un tipo de valores y no otros. Cuando todo esto comienza a cambiar, pues podríamos cuestionarnos si el producto o la consecuencia de esos cambios sigue siendo en la raíz de una sociedad como la mexicana, ¿no? En este sentido, las revoluciones liberales comienzan a cuestionar que el hombre es un ser racional. Y lo que nos dicen estos pensadores, Adam Smith en específico, en la teoría de los sentimientos morales, es que no necesariamente es así. Los hombres no nos conformamos bajo la racionalidad. Porque ¿qué es lo que nos dicen los contractualistas? Lo que nos dicen los contractualistas es que yo, con mi racionalidad y viendo mis propios intereses, me conformaré, intereses materiales y políticos. Me reuniré con la gente adecuada para crear este tipo de contratos sociales, constituciones, principalmente en el plano material, ¿no? Lo que nos dice Adam Smith, esto es una mentira con evidencia, ¿no? Porque ¿cómo se conforma una organización social, una sociedad? Pues con afinidad, primero con la familiaridad y las redes de sangre, ¿no? Hijo con padre, hermanos con hermanos, primos con primos, y así se van haciendo sociedades con familiaridad y no bajo un intento racionalista, positivista de crear un tipo de sociedad ideal, ¿no? Esto lo crean las utopías, porque las ideologías modernas son utópicas, ¿no? Lo que nos dicen es, vamos a transformar al hombre, qué sé yo, las ideologías marxistas o de izquierda, lo que nos dicen es, tenemos que modificar la naturaleza del hombre para que solo preserve, qué sé yo, que busque una sociedad sin clases, ¿no? Que eventualmente, quién sabe cuándo va a llegar. O qué sé yo, los liberales exacerban o hacen un fetichismo de la individualidad y tienes que modificar la naturaleza humana para que en un futuro la mano invisible pues nos va a dar a cada quien lo que merezcamos, ¿no? Todas estas son utopías porque niegan la completud o las diferencias entre los seres humanos. Lo que identifican estos pensadores conservadores es que no sucede así. Joseph de Maistre ya lo que nos decía también es
cuestionando la soberanía popular, la soberanía del pueblo, que dice que lo que dice Joseph de Maistre es que a pesar de que creamos que Dios no funciona aquí, que la soberanía no viene de Dios, Dios permite la creación de estas constituciones y esta soberanía, Dios no se aparta, ¿no? ¿Qué más? Los primeros pensadores que nos ofrece o que nos menciona Scruton, que comienzan a pensar o empiezan a reaccionar frente al liberalismo principalmente, derivado de estas revoluciones, podríamos mencionar a Thomas Jefferson, Adam Smith y Burke. Burke, yo me imagino que se pronuncia así, Edmund Burke. ¿Y qué nos dice Thomas Jefferson, ¿no? Derivado de la Revolución Americana? Thomas Jefferson lo que identifica cuando se está debatiendo la Declaración de los Derechos de Virginia y eventualmente las enmiendas, que es, digamos, los cimientos de la nación americana, lo que nos dice es que preservemos la common law, la ley común, la ley constitucionaria. ¿Qué es esto? Es los valores que existían antes de la revolución. ¿A qué me refiero? Ya las naciones se conforman, las naciones y las sociedades se conforman en sí mismas. Se tienen ciertas costumbres, tradiciones y valores, y eso hay que trasladarlo a las constituciones y no al revés. No crear una sociedad ideal en las ideas e implementarlas a la realidad. Eso no funciona y no tiene un sentido común. Adam Smith, por otra parte, en esto de la teoría de los sentimientos morales, lo que nos dice es que las sociedades se conforman con la búsqueda mutua de simpatía de los sentimientos. Lo que es ajeno a mis valores lo voy a ir apartando, ¿no? Y comienzo a proteger lo que sí me es simpático, lo que me es común y no lo que no me es común, ¿no? Entonces empiezo a crear estas protecciones, ¿no? No bajo la racionalidad, todo esto bajo los sentimientos que dice Adam Smith, o más bien bajo costumbres, valores y tradiciones. Esto es la ley común que debe de ser por encima de las ideas racionalistas positivistas. Por último, y el último pensador que vamos a trabajar aquí, que va a ser Burke, en este pequeño video, pequeñísimo y cortísimo, él lo que nos dice, Burke en su, ahorita se me olvidó el nombre de su libro, que es creo que Cuestiones sobre la Revolución Francesa, creo que se llama así, o bueno, voy a perder mucho tiempo si lo busca. Él niega o impugna este individualismo extremo porque lo que nos dice es que la familia, la religión, son formas de conocimiento y forma de transmisión de conocimiento. Eh, Se niega el papel de la pertenencia social, se niega esto, se hace un fetichismo de esta individualidad, ¿no? Y también cuestiona, y con mucha razón creo yo, contractualismo rusoniano y hobbesiano. ¿Por qué? Porque lo que dice Burke es que esto solamente es un contrato entre vivos y no respeta lo muerto. Él piensa, Burke, que la vida o la sociedad eso es como un fideicomiso o el mundo es un fideicomiso, ¿no? Los padres preservan este mundo para compartírselo a sus hijos y sus hijos lo tratarán de conservar porque es como un crédito para que también sus hijos vivan y se beneficien también de todo esto, ¿no? Burke dice que las tradiciones sociales existen porque permiten la reproducción de la sociedad. Y esto es bien claro. O sea, si nosotros dejamos de transmitir los valores que fundaron esta sociedad, pues eventualmente va a ser otro tipo de sociedad y es probable que sea una nación o una patria diferente. En este sentido, los conservadores necesitarán pensar qué se debe de preservar en todo este mundo moderno. Finalmente, quiero hacer una,
un repaso rapidísimo a modo de conclusión, que Burke nos dice lo siguiente, cuestionando la razón o la racionalidad. Dice, la razón, por lo tanto, se muestra en aquello sobre lo que no razonamos, tal vez porque no podemos, y se refleja en las tradiciones, también en las que conlleva su núcleo un sacrificio como el honor militar, la entrega a la familia y la reverencia a los dioses. Burke añade que los prejuicios, con su razón, aportan una motivación para poner en acto ese razonamiento y un sentimiento que lo hace perdurar. Los prejuicios son de aplicación inmediata ante una emergencia. Sumergen antes a la muerte en un caudal vivo de sabiduría y virtud. Perdón. Y no hacen dudar con escepticismo al hombre, desconcertado y titubeante en el momento de las decisiones. Los prejuicios aportan a la virtud humana sus hábitos y no una sucesión de actos desconectados mediante el prejuicio justo. Su deber se convierte en parte de su naturaleza. Aquí lo que nos dice Burke es que las sociedades tradicionales también, que no lo mencionamos, tienen obligaciones y no tanto derechos. ¿Por qué? Porque tú vienes con la obligación de obedecer a tus padres y preservar estas tradiciones, costumbres y valores. Las sociedades modernas se conforman a través del derecho, ¿no? Yo exijo algo más a ese leviatán, a ese gobierno, yo exijo mi derecho a la vida, yo exijo mi derecho a la salud, mi derecho a la educación, que bueno, podríamos hacer un video relacionado con eso, pero no así en las sociedades tradicionales. En las sociedades tradicionales uno tiene la obligación, qué sé yo, de ser buen hijo, de hacer ejercicio, cuidar mi salud, cuidar mi vida. Eso no quiere decir que vayamos por la vida matándonos todos contra todos, pero es una obligación moral preservar esto, ¿no? Y finalmente, este, creo que es interesante que desde nuestro país y desde Hispanoamérica comencemos, en mi humilde opinión, comencemos a ver con mayor validez estas posturas conservadoras. ¿Por qué? Porque en el mundo anglosajón ser un conservador no es tan peyorativo como sí lo es en Hispanoamérica. En Hispanoamérica y en las sociedades mediterráneas, cuando alguien te llama conservador, pues básicamente te aleja de la esfera pública. ¿Por qué? Porque eres poco menos que un renacido, qué sé yo, la reencarnación de Torquemada, ¿no? De la Inquisición, ¿no es así? Creo que es interesante cuestionarnos qué debemos de preservar como sociedad, si eventualmente estos cambios, que nadie se niega a los cambios científico-técnicos que puedan mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades, pero sí cuestionarnos que si cambiamos la raíz que hizo nacer un tipo de sociedad, eventualmente quizás esas sociedades perezcan. Y creo que no va por ahí el hecho de que un conservador este, quiera que no cambien las cosas, ¿no? Dice Burke que para conservar hay que reformar. Y esto es verdad, ¿no? Porque el mundo cambia constantemente y entonces necesitamos modificar nuestro pensamiento para poder preservar algo. En la tradición cristiana, no recuerdo muy bien la frase concreta en latín, pero la podemos resumir como esta crux, ¿no? Que el mundo gire y la cruz se mantenga. Esto es interesante porque el mundo evidentemente puede ir cambiando y pueden existir nuevas ideas, mejores o peores, pero necesitaremos tener un core común, una raíz común que pueda darnos identidad, que pueda darnos fortaleza ante las situaciones que se nos presenten. ¿Por qué? Porque el hombre moderno, al no tener pasado, al ser ahistórico, al no tener historia, no sabe enfrentar las consecuencias del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Los seres humanos anteriores al mundo moderno, anteriores al hombre moderno, anteriores a mí, también sufrían de ansiedades, de miedos, de guerras, de frustraciones y enfrentaron todo eso de determinada manera. No es que hayan sido tontos,
al crear cierto tipo de costumbres y tradiciones. Hay algo ahí, lo que dice Chesterton es real. Por algo pusieron una puerta ahí y no por otra cosa. El ser humano no es tonto, no somos tontos. Evidentemente, hay unas ideas que debemos de cuestionar, ¿no? Hay algunas tradiciones que pueden ser bastante incómodas en el mundo moderno, pero deberíamos de entender la raíz de esas tradiciones, saber por qué están ahí, saber por qué mi madre y mi padre me dicen que no tengo que andar a 200 kilómetros. Quizás tengan razón, ¿no es así? Entonces, yo quiero cerrar este brevísimo comentario a la obra de Scruton y después tocaremos la segunda parte que es qué es ser conservador en la actualidad y también hacer unos apuntes sobre el conservadurismo cultural, este, lo identifica Scruton con este gran hombre que tengo aquí su foto, que es Stefan Zweig, con El mundo de ayer y con toda esa bola de grandes intelectuales austriacos, porque repensaron el mundo moderno y la cultura mientras el imperio austrohúngaro caía, ¿no es así? Entonces queríamos hacer este pequeño video y hacerlos interesar para intentar reflexionar qué debemos de conservar y de dónde venimos, la raíz de dónde venimos, ¿no es así? Ya lo dijo uno de los mandamientos de la tradición católica, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Algún día vendrán con esos a reclamarnos nuestros fueros. Nuestros padres batallaron para preservar el mundo que nos heredaron y nuestros abuelos igual. Entonces, tendremos que reflexionar sobre ese sentido y saber si queremos preservar el mundo que nos heredaron. ¿No es así? Dicho esto, les recuerdo que si nos quieren apoyar, en la cajita de comentarios están nuestras diferentes redes sociales y además de un Patreon que si nos apoyan económicamente, pues intentaremos mejorar todo esto, ¿no? Mejores libros, mejores cámaras y yo quizás tomar un curso de oratoria. Dicho esto, no me queda más que agradecer a todos los que llegaron al final del video y decirles que les mando un gran abrazo y muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Adiós.